Jesucristo nunca abandona a su Iglesia. Pío X tuvo que sufrir mucho. Los años de su pontificado estuvieron llenos de contradicciones. Todas las naciones de Europa le presentaron difíciles problemas. Pero a pesar de todo, la sonrisa no desapareció de la cara del Papa, debido sin duda a una gracia particular que Dios le concedió. La ruptura con Francia supuso una de sus grandes amarguras. Desde el gobierno francés se lanzaban al pueblo estos mensajes en los periódicos. El clericalismo. He ahí nuestro enemigo. Pueblo, derecho, justicia y libertad. Libertad aun en el crimen. En junio de 1902, el poder quedó en manos de Combes, clérigo cuando joven y entonces anticlerical rabioso. Emprendió una campaña descarada que tenía por objeto presentar al Papa como un poder enemigo de los intereses de Francia. En dos puntos concretó sus ataques: la supresión de las congregaciones religiosas y la remoción de religiosos de enseñanza. No se contentó Combes con el control de los religiosos, sino que buscó la expulsión de sus asociaciones. La expulsión de los religiosos conmovió a Francia entera. Pío X creyó llegada la hora de intervenir. Escribió una carta al presidente de la República, Messier Loubet, en diciembre de 1903. Todo fue inútil. La amenaza de ruptura se agravó cuando Combes empezó a revolver los artículos del concordato que regulaban la presentación y elección de los obispos. Cada vez eran mayores las dificultades que el gobierno ponía a la Iglesia. El 6 de diciembre de 1905, el Parlamento francés votó la ley de separación entre la Iglesia y el Estado. Podía pensarse que esto permitiría a la Iglesia desarrollar su vida en un régimen de derecho común con respecto a otras confesiones. Pero la separación de 1905 en Francia suponía la sumisión de los derechos de la Iglesia a la voluntad perversa de las sectas. Un régimen de excepción contra los católicos, despojándoles de sus bienes y desgajándolos de su centro. Pero una decisión gubernamental no podía secar de raíz la vida religiosa de Francia. La ley, previendo situaciones futuras, instituía las asociaciones de culto, a cuyas manos vendrían a caer los pocos bienes que aún poseía la Iglesia, ya que a través de estas asociaciones los regularía el gobierno. Ante esta situación de Francia con la Iglesia, los cristianos y el mundo entero, preocupados ante el futuro, esperaban la respuesta del Papa. Pío X, según su costumbre, pensó y oró. Con la serenidad característica en él, impregnada de dolor y firmeza, aceptó la batalla. La primera medida del pontífice fue la encíclica Vehementer, que apareció el 11 de febrero de 1906. La dirigía a los 4 cardenales, arzobispos, obispos, clero y pueblo de Francia. Les hacía un llamamiento paternal. Contaba con ellos, consolaba sus penas y les abría una puerta a la esperanza. Tenemos la esperanza, 1000 veces cumplida, de que jamás Jesucristo abandonará su Iglesia y jamás le privará de su apoyo indefectible. No podemos temblar por el futuro de la Iglesia. Su fuerza es divina y contamos con experiencia de siglos. En este documento, el Papa acusa al gobierno de violación unilateral del concordato, sin motivo que la justifique. Con relación a la separación de la Iglesia y el Estado, hace notar que al establecer Dios ambas potestades, la civil y la religiosa, las ha querido en orden, en concordia. Si los acuerdos desaparecen, las ocasiones de conflicto se multiplican. En cuanto a las asociaciones de culto, dice que el Estado, con pretexto de separación, se atribuye potestad en materias que escapan por completo a su jurisdicción, tratando de sujetar la vida de la Iglesia al poder civil.
fue una encíclica valiente. En una situación en la que toda afirmación se discutía, Pío X escogió el camino recto sin preocuparse de las admiraciones que su valiente actitud despertaba. El Papa de suave corazón apareció con temple firme. Se dio cuenta de que la aplicación sectaria de la ley comenzaría con furor. Confiscación de los bienes del clero, vejámenes a los obispos y sacerdotes, persecución implacable de los religiosos, expulsión de todas las monjas que ocupaban puestos de caridad en hospitales, orfelinatos y casas de beneficencia, profanación de los templos. Pero el Papa valiente había convocado a sus hijos fieles al martirio, y no le fallarían. Por lo pronto, él escogería, libre de trabas, los prelados para las diócesis de Francia. Serían los capitanes de un pueblo dispuestos a la prueba suprema. Los 14 obispos que ocuparían las sedes vacantes, quiso consagrarlos él mismo en la Basílica Vaticana, junto a la tumba de Pedro. Quiso que en la ceremonia de consagración de los 14 obispos franceses estuviera a su lado Merry del Val, ya que juntos habían sufrido tanto. Cuando el Papa repartió a cada obispo la forma consagrada y les dio a beber en su cáliz, seguramente que los presentes recordarían el momento en el que el Señor dio de comer su cuerpo y de beber su sangre a los 12 discípulos. A cada uno le regaló un pectoral y luego quiso verlos a su lado para decirles cuánto apreciaba el sacrificio que aceptaban, exponiéndose a la pobreza, a las privaciones, a la persecución. Recibiréis instrucciones sobre la manera de proceder a vuestra llegada y al tomar posesión de las diócesis que os han sido confiadas. Recordad que hemos nacido para la lucha, que no sólo el juicio de Dios, sino también el del mundo os está contemplando. Envidio vuestra suerte. Quisiera partir con vosotros para participar en vuestros dolores y en vuestras angustias. Aunque mi cuerpo esté lejos, estaré siempre cerca de vosotros. Los obispos reconocieron que el Papa hacía presente a Jesús dando las recomendaciones de partida a sus amigos fieles. El Papa invitó a los obispos franceses a un estudio profundo sobre qué postura tomar frente a las asociaciones del culto, creadas por el gobierno. Los obispos, reunidos en París el 30 de mayo, rechazaron por unanimidad las asociaciones de culto. Se percibía una tendencia fuerte de unión al Papa y el entusiasmo ante las dificultades renovaba las diócesis de Francia. El Papa, gozoso con la confianza de sus obispos franceses, creyó que no sería oportuno aceptar ningún compromiso con las asociaciones de culto. El 10 de agosto de 1906, en una famosa carta, Gravissimo Officii Munere, prohibía a los católicos la aceptación de las asociaciones de culto y rechazaba cualquier otro experimento mientras no constara a todas luces que se respetaban en Francia los derechos de la Iglesia. El Papa pedía a sus hijos fieles de Francia luchar sin descanso, no con violencia, sino con justicia y constancia. El gobierno de Francia no tardó en ejecutar en plenitud la ley. Despidió al secretario de la Nunciatura, secuestró el archivo, disolvió los seminarios dando orden de que en 48 horas quedaran desocupados. Obispos y fieles, sin quejas, se pusieron del lado del Papa. El Papa, el 6 de enero de 1907, proclamó una vez más responsable de tantas injusticias al gobierno sectario. La Iglesia no ha abandonado sus bienes, bienes del culto, de los pobres. Le fueron arrebatados. La verdad es esta, pérfidamente colocada en la necesidad de elegir entre la ruina material y la aceptación de una ofensa a su divina constitución. La Iglesia se ha negado, aun a costa de la pobreza, a permitir el atentado contra las leyes de Dios. Le preguntaron un día al Papa, después de la ruptura con Francia, cómo el arzobispo de París podría ejercer su ministerio sin palacio, sin asignación,
sin edificios religiosos. De todo se incautaba el gobierno. El Papa no dudó en contestar: dispuesto estoy, si es necesario, a enviar allí como arzobispo a un franciscano, que por su regla está obligado a vivir pobre, de limosna. Pero, santidad, tanto dinero, tantos bienes perdidos. No son los bienes, sino el bien lo que importa. Hablan mucho de los bienes materiales de la Iglesia de Francia y poco del bien espiritual. Decidles que se repite la historia vieja. 20 siglos atrás, en la cima de un monte, dos poderes se encontraron cara a cara. Te daré todo esto si me adoras. Le mostraba todas las riquezas. Rehusó, y todavía rehúsa. La Iglesia no puede estar sujeta a ningún poder político. La Iglesia ha peleado por la libertad del espíritu, porque los bienes materiales se acaban, pero no la santidad de las almas, no la gracia de los hijos de Dios. Del 15 al 19 de enero, los obispos celebraron una nueva reunión. Los prelados quisieron comenzar la asamblea enviando a Pío X un conmovedor mensaje. Estaban con él, dispuestos a la obediencia, a la pobreza, felices en el sacrificio. El encargado de llevar a Roma el mensaje describió así la impresión del Papa. El Papa, de pie, ante su mesa de estudio, leía y releía el mensaje de nuestros obispos. A cada momento, dos simples palabras, siempre elocuentes en boca de un italiano, le caían de los labios. Bello, bellísimo. El oscuro mensajero de Francia, de la Francia cristiana, obediente, sintió también él a punto de llorar, el honor, la emoción de encontrarse en semejante momento, cercano a tal maestro y mensajero de tales servidores. De enero a marzo de 1907, el gobierno comenzó a claudicar. No tuvo la nobleza de dar un paso franco. Suavizaron algo la fuerza de la ley de 1905, pero algunas determinaciones no podían ser admitidas. No podían aceptar ni una moneda de quienes querían esclavizar a la Iglesia. Por eso, el 19 de noviembre de 1908, les decía a los obispos de Francia: en vuestro dolor, mirad solo a Jesucristo despojado de todo, desnudo y crucificado. Recordad que Él ha triunfado de la muerte. Vuestro triunfo no tardará. Seguidme en el dolor. Mi único pesar es no estar a vuestro lado para sufrir juntos y juntos combatir las batallas de Dios. El 29 de noviembre de 1911, como quien espera ya pronto la solución de un conflicto que tanto le hizo sufrir, decía: un día vendrá, y espero que no esté ya lejano, en el cual Francia, como Saulo en el camino de Damasco, caerá rodeada en luz celestial y escuchará una voz: ¿por qué me persigues? Levántate, limpia tus manchas, reaviva tus sentimientos, y vete otra vez, como hija primogénita de la Iglesia, a llevar mi nombre ante todos los pueblos y reyes de la tierra. Pío X sufrió más que nadie en aquel rosario de dolores. No dudó en llamarlo su gran amargura. Aquel hombre honrado de Riese se atuvo, manso y firme, a los principios. La historia le ha dado la razón. Jesús ya entonces se la dio. Este era Pío X, lleno de mansedumbre, pero firme para defender el depósito de la fe que Dios le había confiado. Durante el pontificado de Pío X se desarrolló un período marcado por muchas y arduas luchas, entre las cuales se destaca su condenación del movimiento denominado modernismo. Se le denominó como el compendio de todas las herejías.
Las herejías tienen todas en su origen una actitud común: afán de rebeldía ante una verdad superior a la razón, verdad que se le impone, que le trasciende y que no se resigna a aceptar. En los orígenes del modernismo, esta postura es evidente. La acción de Pío X contra el modernismo respondió a un plan muy madurado. En las conferencias que el entonces cardenal Sarto organizó para sus sacerdotes de Venecia, uno de los temas trataba de analizar el libro fundamental de Loisy, factor principal de la nueva herejía. El Papa conocía desde hacía mucho tiempo la gravedad del asunto, pero no quiso precipitarse. Importaba que el remedio fuese eficaz, por tanto, debía disponerse bien. La postura que el modernismo llevaba consigo estaba planteando verdadera crisis en la conciencia católica. Un veneno que viciaba en pequeñas dosis las mejores intenciones y obras de aquel tiempo. Entre los católicos se había despertado el afán de conquistar el mundo nuevo. Afán muy legítimo, puesto que la Iglesia ha sido constituida para santificar en cada momento a los hombres del siglo. Pero afán ciertamente peligroso, cuando el acercamiento a los ideales del siglo puede desvirtuar los contenidos sobrenaturales de nuestra religión. Pero, ¿qué es el modernismo? A finales del siglo XIX, un grupo de estudiosos de los problemas religiosos, pero escasamente preparados por su total ignorancia de una sana filosofía, identificándose con una cultura que llevaba a la incredulidad, con una mente soberbia, se habían hecho la ilusión de renovar el cristianismo y de modernizar la Iglesia, porque ésta, según ellos, no respondía ya a la mentalidad ni a las exigencias de la vida moderna, al mismo tiempo que decían querer permanecer fieles a la Iglesia y a la fe de Cristo. Las palabras de ciencia, de progreso, de libertad y de independencia, de viejas ideas y de viejos sistemas, declarados fuera del tiempo por quienes querían introducir el llamado modernismo, exaltaban con una inquietud alarmante las inteligencias, mientras un sentimiento de novedad, de fisonomía incierta y vagos contornos que por todas partes se advertía, encantaba a los incautos. Mientras tanto, en una atmósfera pesada e inquietante que parecía oprimir a las almas, se precisaba cada vez más el movimiento doctrinal que intentaba minar los fundamentos del dogma católico, bajo el pretexto de modernización. Pío X, que fue de los que muy pronto vio el peligro, de 1903 a 1907, según era su costumbre, observó y oró. 4 años largos de vigilante silencio. El dulce Pío X, que sabía conjugar la suavidad con la energía, seguía los progresos del movimiento con la grave y profunda atención que consagraba a todo lo que se relacionaba con la fe católica. Ya en 1904 había señalado los peligros de ciertos nuevos métodos teológicos, cuyas bases, fundadas en el agnosticismo y la inmanencia, propendían a desnudar la doctrina católica de toda verdad inmutable, absoluta y objetiva, particularmente cuando a estos métodos se unían críticas subversivas de la Sagrada Escritura y de los orígenes del cristianismo. La acción directa contra el modernismo, ya apuntada por el Papa en algunos toques de atención antes de 1907, se desarrolló a partir de esa fecha en 2 planos. Uno, la condena desenmascarando el error y poniéndolo en evidencia frente al depósito de la fe. Otro, la represión práctica, la fatigosa tarea de urgir el cumplimiento de un conjunto de normas disciplinarias que sanearan el organismo, que alejaran de los seminarios las novedades peligrosas y restituyeran la serenidad a los espíritus. Pío X, el extraordinario pontífice, en su famosa y magnífica encíclica Pascendi Dominici Gregis, denunció los enemigos internos que conspiraban para desfigurar y finalmente destruir la Santa Iglesia por dentro. Los fautores del error se ocultan en el propio seno de la Iglesia, por así decir, en las propias venas y entrañas de ella. Así comienza la encíclica,
el más importante documento del pontificado de Pío X. Al oficio de apacentar la grey del Señor, que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su pastor supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores, sujetos al error y que arrastran al error. Gravedad de los errores modernistas. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo nos exige que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricadores de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hablamos de un gran número de católicos seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del Divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Para tener un completo conocimiento del modernismo, debemos leer la encíclica. El Papa, después de condenar el modernismo como un resumen de todas las herejías, denunció en él un cúmulo de errores que incluían la separación del Cristo histórico del Cristo religioso, la anulación de la encarnación por negar la injerencia de lo divino en el dominio de la realidad, rebajar la fe al lugar del sentimiento, reducir la autoridad religiosa, convirtiéndola de institución apostólica en una función puramente presidencial, y sustituir la Biblia y las revelaciones, dando más valor a la revelación interna, subjetiva. Después de señalar la gravedad de la situación, la encíclica estudia el tema dividiéndolo en tres partes. En la primera parte expone el modernismo, que tiene el agnosticismo como base de su filosofía, y la inmanencia como su lado positivo, situando únicamente en el hombre la explicación de la religión, y elevando la conciencia subjetiva al mismo nivel de la revelación. Para los modernistas, ciencia y fe son dos cosas aparte, y la ciencia es superior a la fe. Y el dogma religioso no es solamente inadecuado, sino que debiera ser variable para poder adaptarlo a las necesidades de cada época. La fe para ellos no es otra cosa que esa emoción del subconsciente personal, que le hace sentir la emoción de lo divino. Así la fe, los dogmas, la sociedad religiosa, todo es en realidad un producto del deseo personal, de esa necesidad que uno percibe y que le obliga a apetecer lo divino. En consecuencia, hay que reformar los libros de teología, los seminarios y los planes de apostolado conforme a estas orientaciones. En la segunda parte, la encíclica rechaza como falso todo el sistema modernista,
llamándolo compendio de todas las herejías. Según el modernismo, no se puede demostrar la existencia de Dios, que en realidad no existe. No es verdad la revelación, carece de fundamento la Iglesia. Todo está sujeto a un gusto, a una exigencia íntima que puedo sentir o no, que puede durar o extinguirse. La fe, en la concepción modernista, se reduce simplemente a un sentimiento. El Papa responde en la encíclica: el sentimiento no será nunca más que un sentimiento sujeto siempre al engaño de los sentidos. Ninguna fantasía, sea la que sea, sobre el sentimiento religioso, logrará nunca abolir el sentido común, el cual nos enseña que cualquier emoción o perturbación del ánimo, lejos de favorecer la investigación de la verdad, como es en sí, la impide. La verdad que los modernistas dicen que surge del sentimiento, si bien puede servir para hacer juegos de palabras, en nada sirve al hombre, al cual le importa, por el contrario, saber si fuera de él existe verdaderamente un Dios en cuyas manos deberá caer algún día. El hombre, con solo el sentimiento, no puede ni podrá nunca llegar al conocimiento de Dios. La segunda parte estudia el modernismo en sus causas. Dice Pío X: la causa próxima es, sin duda, un error del espíritu. Las causas más remotas son dos: curiosidad y soberbia. La curiosidad, libre del prudente freno, se basta a sí misma para explicar cualquier error, pero la soberbia tiene aún mayor poder para inducir error y cegar la inteligencia. En el modernismo puede decirse que la soberbia se halla como en casa propia. Por la soberbia, los modernistas se imaginan seres excepcionales y saturados de un orgullo que les lleva a considerarse como poseedores únicos de la sabiduría, reventando de presunción. Nosotros no somos como los demás hombres. Y con tal de no parecerse a los demás hombres, inventan las más absurdas novedades. Es la soberbia la que les lleva a crear un compromiso entre la libertad y la autoridad. Solo a su soberbia se debe el que se preocupen de reformar a los demás, olvidando el reformarse a sí mismos. Si de las causas morales pasamos a las intelectuales, la primera y más poderosa es la ignorancia. Estos mismos hombres que alardean de doctores de la Iglesia, que hablan con tanto encomio de la filosofía moderna y muestran su desprecio de la filosofía escolástica, han abrazado la primera con su falso hechizo, precisamente porque su desconocimiento de la otra les dejaba indefensos, sin medios para reconocer la confusión de sus ideas y rechazar el sofisma. En la tercera parte, la encíclica indica los remedios contra el daño. Intensificación del estudio de la filosofía escolástica en la universidad y en los seminarios. Una incesante labor de vigilancia por parte de los obispos, mediante una censura diocesana de los libros, y la prestación de un juramento por parte del clero y de los profesores de las universidades, mediante el cual se obligaban a rechazar los errores denunciados por la encíclica y el decreto. La gravedad de la sentencia tenía su justificación en la gravedad del caso. Decía el Papa: la seguridad y el prestigio del nombre católico están en juego. Guardar silencio por más tiempo sería un delito. El peligro era muy serio. Los modernistas se erigían en campeones de la ciencia y se decían llevados a las conclusiones que defendían por puro amor de la verdad científica. El cardenal Mercier preguntaba: ¿de dónde viene el atractivo del modernismo para la juventud? ¿Y cuáles son sus peligros? Él mismo respondía: en primer lugar, viene de la falsa analogía que confunde la constitución de la Iglesia católica con la organización política de la sociedad moderna, y que pretende aplicar a la una las reglas de la otra. En segundo lugar, los creyentes tímidos y los pensadores superficiales
ignorantes de la teología y la filosofía católicas, y conscientes de su debilidad intelectual cuando se hallan frente a las conclusiones de la ciencia librepensadora, creen encontrar en el modernismo una posición segura. En tercer lugar, el no comprender que la unidad de la fe cristiana se salva únicamente en la Iglesia católica, y que la estabilidad de la Iglesia católica deriva exclusivamente de la cátedra de Pedro. Si esto dice el cardenal Mercier, Pío X en su encíclica habla más claramente todavía cuando dice: alocados y confundidos por este clamor de alabanzas y de injurias, porque cuando un modernista cae bajo la condenación de la Iglesia, los demás le tienen en veneración como si fuese un mártir de la verdad. Los jóvenes, temerosos unos de ser tildados de ignorantes, deseosos otros de ingresar en las filas de los sabios, y llevados todos de la interior curiosidad y de la soberbia, caen con frecuencia en la tentación de abrazar el modernismo. Los adversarios de la Iglesia nos acusarán seguramente de enemigos de la ciencia y del progreso de la humanidad. Como respuesta a tales acusaciones, es nuestro propósito el de crear un instituto especial en el que, mediante la cooperación de los católicos más insignes por sus conocimientos, pueda promoverse el incremento de la ciencia y de todo género de erudición, bajo la guía y enseñanza de la verdad católica. Poco después, Pío X estableció en Roma el Instituto Bíblico, donde los sacerdotes jóvenes, después de terminar los cursos de filosofía y teología, pudieran consagrarse, bajo la dirección de los más eminentes profesores de la época, al estudio especial de la Sagrada Escritura. El modernismo estaba declarado fuera de la ley. Había que contar ahora con su oposición abierta. Aunque no faltaron voces que se levantaran contra esta encíclica, en el fondo, los muchos que alcanzaron a ver la magnitud del peligro del modernismo sentían una profunda gratitud por la intervención del Papa. Alguno llegó a decir: en sus negociaciones con Francia, el Santo Padre ha salvado, por decirlo así, el cuerpo de la Iglesia, pero ahora ha salvado su alma. El Papa, tranquilo y firme, esperaba. Había herido de muerte al modernismo. Una vez que pasara la efervescencia del primer momento, desenmascarados los modernistas, perdían la mayor parte de sus ventajas, pues todos los católicos de buena fe se negarían al juego. En un par de años, las publicaciones modernistas se terminaron sin que se previera su resurrección.